Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Estamos siguiendo en este estudio de Filipenses y gracias a Dios estamos por la misericordia de Dios, la ayuda del Señor, la gracia de Dios, estamos por terminar el capítulo 2. Entonces, pero vamos a terminar con poder porque es impactante esta porción de Filipenses capítulo 2. Aunque es narrativo, la narración de esta porción está lleno de información para nuestras vidas. Entonces, si tienen sus Biblias y quieren buscar en el capítulo 2, vamos a comenzar en el versículo 1, leyendo para refrescar la memoria de dónde hemos venido. Comenzando en el 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Wow. No mirando cada uno por lo suyo, lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, hermano, esto es la base, la fundación de la porción que vamos a estar mirando en el día de hoy. Para refrescar la memoria, estamos en este libro que nos enfoca en el hecho de que Cristo es nuestro tesoro incomparable. No hay cosa que puede desear que es más importante que el Señor Jesucristo. En el primer capítulo vimos que para uno el vivir es Cristo, más el morir es ganancia. Entonces vimos en el primer capítulo que Cristo es nuestra vida. En el capítulo 2 estamos viendo que Cristo es nuestro ejemplo. Y vamos a ver dos personas en este pasaje que vamos a estudiar hoy, que eran ejemplos de la mente de Cristo, que vemos aquí en el versículo 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y qué era ese sentir? Era un sentir de humildad. Siendo Dios, no se aferró a su deidad. Lo tuvo en la encarnación, era Dios en la encarnación, pero agregó a su deidad humanidad. Y entonces es la humildad que se toma para tomar esa postura, es una
humildad ajena, que es extraño a nosotros, porque usualmente nosotros queremos protegernos, queremos hacer nuestros propios deseos, queremos agradecernos a nosotros mismos. Entonces, vamos a leer los últimos 12 versículos del capítulo, comenzando en el 19. Dice: espero en el Señor Jesucristo enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pues ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a veros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de vuelta os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces, hablando del segundo capítulo de Filipenses, ¿qué vemos aquí? Bueno, Filipenses 2 no es simplemente doctrina acerca de la humildad. Es el cuadro de una comunión donde el amor propio ha sido reemplazado por el amor de Cristo. Este tipo de amor no es nada menos sobrenatural. El capítulo comienza con un mandato. ¿Recuerdan el versículo 1? El versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y ahora termina con vidas reales en exhibición. Hombres que fueron formados por ese mandato. Hombres que se arriesgaron por el Evangelio de Cristo. La enseñanza de Pablo nos lleva de la eternidad pasada. En el capítulo 2 vimos a Cristo en el cielo, dejando al cielo, tomando la humildad de hacerse hombre, y nos trae la vida eterna por medio de su muerte en nuestro lugar. Él levanta nuestros ojos a las alturas de la gloria, porque se ha vuelto, resucitó, y Dios le ha puesto a su diestra en el cielo. Pero no nos deja en el cielo, sino nos trae de nuevo aquí a la tierra, a la vida cotidiana, diaria de nuestras vidas, por medio de la obediencia costosa
que hay en la vida cristiana. En el centro del capítulo vimos a Cristo, ¿verdad? Él existía eternamente de forma de Dios, igual al Padre y igual al Espíritu Santo, pero no se aferró a sus derechos ni aprovechó su privilegio. Se despojó a sí mismo, no dejando de ser Dios, sino tomando forma de hombre. Agregó humanidad a su deidad. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. El Hijo Eterno escogió el camino descendiente de la humildad para nosotros como iglesia. Si existe orgullo entre nosotros, este mensaje es para nosotros, para combatir esa tendencia de enaltecernos. Por descender hasta lo más bajo, el Padre le exaltó hasta lo sumo. Aquel que fue despreciado y crucificado será un día universalmente confesado como Señor. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para la gloria de Dios Padre. Pero Pablo no deja esta verdad en el ámbito de doctrina. Se nos manda a ocuparnos en nuestra salvación, como vimos la semana pasada, Filipenses 2:12. ¿Y por qué debemos de ocuparnos en nuestra salvación? Porque el 13 dice, porque Dios está actuando en nosotros para darnos el querer y también el hacer. Él nos impulsa, Él nos da la energía para hacer su voluntad. Se nos dice en este pasaje de la semana pasada que debemos hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Y esto para nosotros es imposible humanamente. Pero tenemos a alguien que reside dentro de nuestro ser, el Espíritu Santo. Y Él puede producir en nosotros lo que es imposible para nosotros mismos. Él dijo en la semana pasada, en el estudio de la semana pasada, que debemos resplandecer como luminares en el mundo. Y pues estamos en un mundo oscuro. Y Él nos da la capacidad de alumbrar así. Y dijo, asidos de la palabra de vida. Debemos pues agarrar fuertemente el Evangelio y la debemos extender a este mundo. La mente de Cristo no es algo que simplemente admiramos, es algo que adaptamos como algo propio. El movimiento descendiente de Cristo se convierte en la postura diaria de su pueblo. O sea, que la actitud que tuvo Jesucristo, ese sentir que tuvo, debe ser el sentir de cada uno de nosotros también. Entonces, ahora en la sección final del capítulo 2, Pablo nos da 2 ejemplos vivos. Timoteo, primeramente, busca siempre y sinceramente los intereses de Cristo al cuidar genuinamente al pueblo de Dios, a la iglesia. Epafrodito arriesga su vida por la obra de Cristo, completando lo que otros no pudieron hacer. El mismo Pablo está dispuesto a ser derramado, si recuerdan la semana pasada, como una libación, una ofrenda, si eso impulsaría la fe de otros. Estos hombres no buscaban posición ni protegían su comodidad. Ellos encarnan la humildad
que Pablo ha estado enseñando en este capítulo. La teología elevada de versículos 5 al 11 se convierte en realidad en la vida de los creyentes, como vemos aquí en el 19 al 30. Entonces vamos a ir, como siempre hacemos, versículo por versículo, mirando los detalles más de cerca. Dice en el 19 y 20, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que hay que tan sinceramente se interesa por vosotros. Entonces aquí Pablo presenta a Timoteo como un ejemplo vivo de la actitud que ha venido descubriendo en este capítulo. Él esperaba enviar a Timoteo para saber cómo ellos estaban. Pero aún más de esto, lo quería mandar por el corazón que exhibía Timoteo. Timoteo, al llegar a una congregación como esta, inmediatamente estaría extendiendo la mano a cada persona. Estaría interesado en cada persona y escucharía lo que dicen. No tenía que hablar él solamente. Él era un siervo que demostraba el corazón de Jesucristo. Entonces el versículo 20 dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. O sea que no había otro igual a Timoteo. No está poniendo a Timoteo como un superhumano. Era un muchacho común y corriente, tal como cualquiera de nosotros. Pero lo pone como ejemplo porque cuando él deseaba hacer algo, al entregárselo a Timoteo, se hacía por medio del muchacho. Entonces dice, y que tan sinceramente se interesa por vosotros. Según el apóstol, él se preocuparía sinceramente por el bienestar de ellos. La expresión habla de un cuidado genuino y auténtico. ¿Y qué de tu servicio? ¿Qué de nuestro servicio, hermanos? ¿Somos sinceros? O decimos, sí, yo te ayudo, pero en realidad no vamos a extender una mano. Timoteo no servía pues al Señor por obligación, servía por amor verdadero. En Timoteo podemos ver los versículos 3 y 4 de este capítulo en vivo, en realidad. El versículos 3 y 4 otra vez dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué cosa? ¿Yo debo considerarte a ti más importante que yo? Sí, es lo que dice. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ese fue el sentir de Timoteo. Y esta es la mentalidad de Jesucristo. Y si llegas a conocerle a Cristo íntimamente, esto va a ser tu postura también. Acérquense más y más en todo momento al Señor Jesucristo. Él es tu amigo íntimo y fiel. Dice, porque todos buscan lo suyo propio. Wow, esto es la triste realidad que hay. Cada uno de nosotros estamos peleando para alcanzar el sueño americano, ¿verdad? Queremos pues adelantarnos a nosotros mismos. Pero no es el sentir que adquirimos de Cristo. Cristo se entregó por los demás. Gracias a Dios, Pablo no menciona nombres aquí porque dice,
porque todos buscan lo suyo. Él trabajaba con varios hombres, pero sin nombrarles, dice que todos están buscando lo suyo. Pero Timoteo no. Él va a buscar lo que es mejor para ti. Entonces, la segunda parte de este versículo dice, no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora, aquí en el 21, algunos están haciendo exactamente lo que Pablo advirtió. Están buscando su propio avance, su propia comodidad, su reconocimiento propio y no los intereses de Jesucristo. Esto debe ser sobrio para nosotros. Podemos estar involucrados en el ministerio cristiano, en el servicio, y aún así ser impulsados por intereses propios. Podemos predicar a Cristo y tristemente buscar nuestra propia reputación, como vimos en el primer capítulo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Como algunos estaban predicando a Cristo con motivaciones equivocadas. Entonces, la actividad externa puede parecer espiritual, pero los motivos internos revelan si los intereses de Cristo realmente son centrales. Timoteo buscaba el bienestar de la iglesia porque él buscaba los intereses de Cristo. Otros se buscan lamentablemente a sí mismos, a los intereses personales. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Bueno, en resumen, significa alinear nuestras prioridades con las prioridades de Cristo. Significa valorar lo que Él valora. Por ejemplo, buscar el crecimiento de los demás, el avance del Evangelio, la unidad de la iglesia por encima de nuestras propias preferencias. Significa preferir la obediencia antes que el reconocimiento y el servicio antes de una posición. Pablo dijo lamentablemente ahí, todos buscan lo suyo, no lo que es de Cristo Jesús. Los intereses de Cristo no son abstractos, se revelan en su humillación en versículos 6 a 8. En versículo 6, Cristo no buscó su propia ventaja. Versículo 7, no se aferró a sus privilegios como Dios. Y versículo 8, se humilló a sí mismo hasta obediencia a la muerte. Buscar sus intereses es seguir ese mismo patrón. La pregunta para todo siervo de Dios y para todo creyente en realidad, porque todos somos siervos de Dios, no es simplemente estoy activo, sino de quién estoy buscando los intereses. ¿De quién estoy buscando los intereses? El interés propio divide. Los intereses de Cristo unen. Los intereses propios protegen la comodidad. Los intereses de Cristo abrazan el sacrificio. Los intereses propios miden el éxito por la apariencia. Los intereses de Cristo miden el éxito por la fidelidad. Timoteo es un ejemplo silencioso, no es un orgulloso. No busca impresionar, simplemente se preocupa. Busca los intereses de Cristo al procurar el bien espiritual de los demás
Y Pablo dice que esto es raro. Dice que no tengo otro como él. Iglesia, esto debe detenernos en seco. Que nunca se diga de nosotros que buscamos lo nuestro propio y no lo que es de Cristo Jesús. Esta sección puede parecer como una narrativa, ¿verdad? Pero no es simplemente una narrativa. Pablo nos está mostrando cómo se ve tener la mente de Cristo, tener este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Cristo es el ejemplo eterno, supremo, pero no está fuera del alcance de cada uno de ustedes. Dios quiere que también tengan esa misma mente y que vivan por fe, dependiendo de Él, tal como Cristo dependió de su Padre cuando vivió aquí en la tierra. Entonces, seguimos. Versículo 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él. ¿De quién? De Timoteo. Timoteo era un muchacho conocido por su fidelidad. Él tenía un buen testimonio a los hermanos en general. Y pues seguirlo pues en un sentido. Pablo lo había circuncidado y se sometió a esto. Aunque no era judío 100%, era medio judío, de todos modos se humilló a esa postura de humildad, de dejarse circuncidar. Entonces, él no estaba buscando sus méritos propios, estaba buscando los méritos de Cristo. Dice ahí en el versículo 22 que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Sirvió conmigo en el Evangelio, dice Pablo. Para Timoteo el ministerio no era una plataforma, era una colaboración. Trabajó hombro a hombro con Pablo y Pablo describe su relación con ternura como hijo a padre. Esto no habla de inmadurez, es como un hijito, no. Habla de lealtad, humildad y disposición para aprender. Timoteo compartía el corazón de Pablo. Aprendía de él, trabajaba junto con él. El testimonio resultante era un testimonio de fidelidad y comunión sincero en el Evangelio. Predicaron el mismo mensaje juntos. Versículo 23 dice, así que espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que él no sabía si iba a vivir o morir. Él no sabía en realidad lo que le iba a pasar. Y entonces quería que Timoteo se quedara con él por si acaso que lo mataran, él podría llevarles ese mensaje que a Pablo lo mataron. O si le dejan suelto, entonces él podría pues ir a aconsejar a los demás a decir, sí, ya está libre. Entonces eso fue su intención según el versículo 23. El 24 dice, y confío en el Señor. Y me gusta esta frase, porque Pablo no estaba confiando en su inteligencia, en sus argumentos. Yo voy a defenderme frente del César. No, su confianza estaba en el Señor. Que yo también iré pronto a veros. Aquí vemos una verdadera madurez espiritual. Silenciosa pero firme. Él
el ministerio no se trata principalmente de celo, sino de discernimiento. Y el tiempo importa. Y él dijo que va a haber un tiempo cuando voy a mandar a Timoteo, pero el tiempo no es ahora. Seguimos al 25. Más tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Epafrodito, recuerdan, era un enviado de la iglesia de Filipo. Lo mandaron con una ofrenda. La ofrenda en aquellos días no era una tarjeta plástico, no eran unos billetes, eran monedas de oro y plata. Pesaba. Y entonces necesitaban a un hombre de confianza para llevar una caja llena de dinero así. Y él tenía que ser una persona valiente también, porque había gente mala, ladrones, habían. Entonces mandaron a porque confiaban en él, Epafrodito. Y esto me llama la atención. Dice mi hermano y mi colaborador y compañero de milicia. Entonces, antes de poder enviar a Timoteo, Pablo consideró necesario enviar de regreso a Epafrodito. Observamos la riqueza de la descripción de Pablo de este muchacho. Mi hermano dijo, este es un vínculo familiar en Cristo. Mi colaborador, un trabajo compartido en el ministerio. Él comparte el mismo ministerio conmigo. Compañero de milicia le llamó. Esto habla de una lucha compartida en la batalla espiritual. Hermanos, por igual, nosotros estamos en una batalla espiritual. Tenemos un labor que cumplir en la iglesia, en el evangelio, como cristianos. Dios tiene propósito para nosotros. Y hermanos, somos familia. Somos familia. Si vamos a tener un pleito, es con los de afuera, no con los de adentro. Nosotros somos un solo equipo, ¿verdad? Una sola familia. Unos obreros que trabajan por el mismo Señor, por el mismo amo. Y todos somos en la misma, no estamos en ejércitos diferentes, un solo ejército. Somos unidos en Cristo. Entonces, hermanos, vamos a tener este sentir que tuvo Jesucristo, un sentir de humildad. No hay ejemplo que le compara a él. Timoteo, Epafrodito, estos muchachos lo tenían y lo entendían. Vuestro mensajero, dice el versículo, y ministrador de mis necesidades. Él fue un misionero de parte de la iglesia de Filipos. Ellos lo habían mandado con esa ofrenda, pero no solo con la ofrenda, la intención era de que al llegar él supliría las necesidades del apóstol. Sería sus manos y sus pies. Y sería también de la iglesia una mano extendida, una mano de amor, una ayuda concreta, visible de parte de ellos. Entonces, Epafrodito era un mensajero fiel y uno que ministraba bien al favor de la iglesia. Sigue aquí, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió. ¿Por qué? Porque habéis ustedes, los de Filipo, habían oído que había enfermado. Noticia había llegado de que Epafrodito al llegar a donde Pablo se enfermó y está casi muerto, dijeron. Y esta fue la noticia, ¿verdad? No tenían texto en aquel día, no tenían email, no para mandar rápidamente. No, ya se mejoró. Lo único que ellos sabían que estaba al punto de morir.
A lo mejor ya se ha muerto, hubieran pensado, dicho. Entonces, Pablo dice que gravemente se angustió, gravemente. Esto es una preocupación profundo. Él está enfermo, hermanos, pero está preocupado por su iglesia ahí en Filipo. En lugar de preocuparse por su propia condición, estaba afanado, sufriendo afán porque la iglesia pensaba que él estaba al punto de morir. Y hermanos, la Biblia dice que casi murió. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir. O sea que Epafrodito, por ser misionero, por extender la mano de esta forma, por arriesgarse por el viaje, no sé si tomó una agua, comió algo, o se dejó enfermar por malaria, quién sabe, pero estaba al punto de morir, según el apóstol, en el servicio. Hermanos, hoy en día escuchamos de la gente solo mensajes de prosperidad. Si eres siervo de Dios, no vas a sufrir. Para de sufrir, dicen, ¿no? Un verdadero creyente nunca va a sufrir. Hermanos, no van a ver un ejemplo mejor de un misionero, de un siervo que se enfermó. No debemos estar de acuerdo con esa enseñanza que está por todas partes hoy en día en la iglesia. Incluso si te enfermas, vas a pensar que Dios me ha rechazado, Dios me ha abandonado, no di suficiente en la ofrenda, o no fui suficientemente fiel, entonces estoy sufriendo. Hermanos, no es así. Puedes enfermarse aún sirviendo al Señor. Pablo no atribuye su recuperación simplemente a una mejoría médica. Escuchen lo que dice. Pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí. Aquí Pablo añade algo profundamente personal. La misericordia que Dios extendió hacia Epafrodito fue una misericordia también para el apóstol. ¿Por qué? Si Epafrodito hubiera muerto, habría sido añadido tristeza sobre tristeza a la vida del apóstol. Como dice el versículo ahí, para que no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo no era un estoico, no pretendía ser indiferente. Esto habría sido una tristeza acumulada, una pena añadida a otra. Fuerte le hubiera caído esto. Si su colaboración, si su compañero habría muerto, Pablo habría sufrido profundamente. La madurez cristiana no elimina las emociones, hermanos, ni quita el dolor ante la muerte. Más bien santifica el dolor. Aquí vemos nuevamente el amor mutuo en acción. Epafrodito se preocupaba por los filipenses. Pablo se preocupaba por Epafrodito. Y luego vamos a ver que, en realidad que Pablo se preocupaba por ambos, por Epafrodito y también por la iglesia. Dice el 28, así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Entonces Pablo deseó de restaurarles el gozo a los filipenses.
La Biblia dice en Nehemías 8:10 que el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es lo que nos fortalece, ¿verdad? El saber que al ver a Epafrodito con vida, su ansiedad sería reemplazada con gozo y por eso quería mandarles de nuevo a su siervo. Aunque él podría haberlo mantenido ahí, ¿verdad? Yo tengo necesidades y ya está mejor el muchacho, voy a dejarlo aquí. No, en lugar de esto, enseguida, apresuradamente le volvió a mandar a su gente, a su iglesia. Notemos una cadena en la preocupación. Los filipenses estaban preocupados por Epafrodito. Epafrodito se angustiaba porque ellos estaban preocupados y Pablo estaba angustiado por ambos. Esto no es disfunción, hermanos, no es debilidad, es el amor cristiano en acción. El verdadero amor siente, el verdadero amor se interesa, el verdadero amor carga las cargas de otros. Y aquí vemos al apóstol cargando las cargas de otros. Y sin embargo, ese mismo amor no solo multiplica la preocupación, sino multiplica el gozo. Y esto fue el deseo del apóstol en querer mandarlo nuevamente a Filipo. Versículo 29 dice: recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Entonces, primeramente habla de recibir en el Señor con todo gozo. Esto no es opcional, les es un mandato para la iglesia. No es casual, es intencional. Epafrodito no debería regresar en silencio, metiéndose ahí en el último pasillo en la iglesia. No, él debería ser llevado al frente de la iglesia. El Epafrodito no debería regresar en silencio, no debería ser visto como débil por haberse enfermado. No debería ser pasado por alto. Debería ser recibido, abrazado e incluso celebrado. Esto es lo que deseaba para ellos. Versículo 29. Y tened en estima a los que son como Él. ¿Por qué recibir a hombres así con alta estima? Porque casi murió sirviendo a Cristo. En un mundo donde se exalta la prosperidad y la buena salud, Pedro eleva el estándar. Dice: tened en estima a los que son como Él, hombres que han sufrido en su servicio a Cristo. La iglesia debe aprender a quienes honrar y debemos honrar a hombres como Él que se habían arriesgado su vida en el servicio del Señor. Versículo 30. Los que sirven en silencio, los que sacrifican su comodidad, los que soportan dificultades por causa del Evangelio, estos son dignos de reconocimiento. El versículo 30 explica por qué. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte. Entonces, dice, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. La iglesia faltaba servicio, no era porque eran negligentes, era porque vivieron muy lejos de Roma, pero Él suplió lo que faltaba. Entonces, ¿qué debemos hacer con todo esto, hermano? ¿Qué podemos llevar a casa? Bueno, primeramente, podemos decir que Epafrodito
se presenta como la última ilustración viva en Filipenses 2. Cristo lo arriesgó todo para redimirnos. Timoteo buscó sinceramente los intereses de Cristo para bien de la iglesia. Epafrodito arriesgó su vida por la obra de Cristo. Entonces, hermanos, podemos estar dispuestos a sufrir, estar dispuestos a extender la mano, tal como estos ejemplos. ¿Por qué? Porque esto es lo que quiere decir tener el sentir de Cristo, tener ese mismo sentir en nosotros. Que Dios les bendiga, hermanos. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.